están? Otra edición de Séptima Noche por Celta Televisión, con la dirección de Andrés Berliano, las cámaras de Miguel Wolfram, Gonzalo Tomás en la edición técnica, desde Confitería La Perla, por gentileza de Gabriel Sandoval, y la gente que se destaca en la ciudad, en este caso un joven maestro de música que tiene mucho para contarnos, un hombre muy culto, muy destacado, una trayectoria importante en toda la región. Estamos hablando del maestro Carlos D'Amato. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Héctor, buenas tardes a la teleaudiencia. Y la verdad que yo siempre digo que estos pequeños espacios, ¿no?, permiten a uno poder explayar y compartir con otros que quizás no conocen lo que uno hace, sí, y que siempre, hablando el tema de la música y la docencia, mis dos grandes métiers, claro, tienen que ver mucho con llegar a la gente y poder de alguna manera, en un contexto que parece por momentos desmoralizante, aportar dos cosas tan buenas como son la enseñanza para el mejoramiento de la persona y la música para la elevación del espíritu y del alma. Correcto. Carlos, ¿nacido aquí en la ciudad? Sí, el 21 de noviembre del año 75. Muy bien. ¿Los papás? Papá es bahiense, José Carlos, fue viajante de Alba durante muchísimos años, y mamá, contadora, Nidia Recondo, primera contadora mujer de la ciudad. Ah, qué bien. Fue la primera mujer que se recibió. Yo siempre le digo, sos de la socia fundadora de la Asociación de Graduados, así que le digo, sos la contadora más vieja del pueblo. Así que digamos que un poco todo lo que tiene que ver con la preocupación culturosa, le hace por el estudio y por la música, me viene de ambos. De ambos, o sea, las dos personas muy vinculadas a aprender un poco más del arte en el mundo. Digamos, mamá, por ejemplo, es muy intelectual. De hecho, en casa nunca faltaron libros. Así que, si es la avidez de lectura que pasó de ella hacia mí, a mi hermano, y ha pasado a mis sobrinas también, nos viene de ella. De esa avidez de lectura, nunca, por eso digo, agradezco a Dios el haber podido tener en casa, por ejemplo, una cosa que es fundamental, que es los libros. De todo lo que uno se le ha ido ocurriendo, nuestros padres nos han facilitado poder comprar libros, hacernos socios de la biblioteca para poder también consultar. O sea que siempre teníamos esas dos cosas. Libro en casa, siempre. Y ella nos inculcó la costumbre de leernos, con lo cual también fue una cosa que fue aumentando nuestro vocabulario y nos despertó la pasión por la cultura. Papá siempre ha sido una persona muy locuaz, muy sociable, y digamos que en su trayectoria, más allá de viajante, durante algunos años estuvo de adjunto al consulado italiano en Bahía Blanca, con lo cual a él toda la cuestión cultural y lo que viene un poco, sobre todo mucho la música, a él le encantaba cantar cancionetas italianas, y a mi abuelo le encantaba, a pesar de ser italiano, escuchar zarzuela, y a mi abuela también, hija de asturianos, escuchar música clásica. Así que un poco el hecho de la música me viene por papá, por ese lado de la afición de cantar, sí, y mi abuelo vasco, Recondo, tocaba el acordeón. Y después acá en Tres Arroyos había una familia antigua, los Palmieri, que mi tío bisabuelo Nicolás fue agente consular, y de esa familia también había pianistas y cantantes. Así que digamos que, y un D'Amato, que hace muchos años vino también a Tres Arroyos a tocar en la Biblioteca Sarmiento, pianista. O sea que en la familia siempre ha girado un poco la cuestión de la música. Yo sin saberlo, y es como todo, ¿no? En la medida que fui creciendo, me fueron despertando curiosidades, empecé a encontrarme con familia y con las raíces musicales y artísticas y culturales hacia adentro. O sea que el niño ya creció con ese tipo de música que no era habitual ni masiva en la población. No, ¿verdad? te voy a contar algo chistoso. Sí. Papá, como viajante, siempre vivía con cassettes en aquella época, ¿no?, metidos en el auto, y había uno de esos de esa colección que tenía eso, que largaba, sí, uno de cordialidad musical. Todo música clásica. Así que yo tendría 6, 7 años y ya me sabía todo el cassette de memoria, todas las obras, ya reconocía las introducciones, todo. O sea que siempre me gustó. Eso sobre todo también, bueno, mamá tiene una excelente memoria fotográfica, yo desarrollé la memoria auditiva, pero vuelvo a insistirte, es como que el tema de la casa ha sido fundamental. El hecho de poder tener padres que, cuando uno tiene una inquietud cultural, nos la han permitido canalizar. Y como te digo, también disponer del material en casa, esto de escuchar música, tener discos también. Teníamos un combinado con discos de música clásica, así que ahí escuchaba de todo. Así que estoy desde chiquitito haciendo eso. Y más allá del avance informático, tecnológico de hoy, ¿el libro te sigue acompañando? Sí, por supuesto. Y digamos que ahora que estoy preparando mi doctorado, los libros son... Ahora le estaba diciendo a mamá, tengo que ver cómo reformo mi casa porque son más libros que yo.
Todo lo que y sí, libros es para mí fundamental. Yo le digo a los chicos, el papel, lo virtual es interesante para uno poder andar, por ejemplo, con el celular lleno de textos en la mano para decir, bueno, voy de viaje, voy leyendo. Pero el diálogo, que eso le decía una vieja profesora de mamá, Noris Hermida, esto de poder dialogar con el libro, ella le enseñó a marcar el libro con lápiz. Y yo tomé esa técnica de Noris, y entonces yo me acostumbro a dialogar con el autor del libro en notaciones marginales a lápiz. Así que por eso para mí el papel impreso es esa cosa dialógica material. Cuando uno toma esos libros años después, va a los apuntes del lápiz y se encuentra un poco con la esencia general del libro, ¿no? Exactamente. Y hasta uno dice, bueno, yo pensé en esta época así. ¿Sigo pensando lo mismo o cambio lo que pensaba? Porque en ese sentido también la evolución intelectual de uno y los caminos que va recorriendo muestran si por ahí la apreciación que hizo en esa nota marginal se condice con el yo intelectual del presente. Correcto, bien. Bueno, y la primera vez que, o sea, los chicos por ahí comienzan en el coro de la escuela. Sí. ¿El caso de Carlos D'Amato esa? No, yo fui todo lo contrario. Mamá me quiso mandar al coro de Buenos Amiguitos, que dirigía María Esther, que era muy amiga de mamá. Sí. Yo le digo, no quiero ir a cantar. Me quiso mandar a piano con una profesora de apellido Colombo. Yo, no quiero ir a piano. Yo no quise nada, no quiero. Un día, mirá chistoso, y no lo traje, lo iba a traer para que lo vieras. ¿Con qué empecé yo la música? Con un tecladito del tamaño del celular que tenía una octava y un cachito. Con eso empecé, con 14 años. Como autodidacta. Digamos que venía, viste, con un librito chiquitito para que fueras tocando, y ahí de a poquitito, mamá se reía, porque un día fui a lo de Testa y compré una partitura de las obras de Bach para un tecladito así que no tenía los cromáticos. Entonces, pero fue la inquietud, empecé ahí y ahí arranqué. Y después seguí, como tenía el secundario, tenía inglés, tenía otras cosas, empecé a tomar curso de verano con la profesora Isabel Gitani en el Conservatorio Fracassi. Y ahí empecé, fui 2 años y aprendí mi primera partitura a tocarla de memoria, porque sabía leer poco música. Entonces empecé con ella para Elisa. Y la segunda obra que encaré fue la Marcha Fúnebre de Chopin, que todavía la sigo tocando de memoria como la salto muy grande, ¿no? Sí, de una a otra. Y ella me ponía las notas laboriosamente, te estoy hablando del año 91 más o menos, sí, año 91. Y ella me ponía los nombres de las notas y yo memorizaba. Eso fue la gran virtud del oído, la memoria auditiva. Entonces yo memorizaba todo. Entonces, practicaba y memorizaba. No tenía fluidez de lectura. Así que así arranqué, ¿no? Con un tecladito, como te digo, de ese tamaño y con grandes partituras. Para Elisa es un poco el ABC de cualquier pianista. Sí, digamos, me acuerdo una vez un conocido que tenía uno de los coros me dice, ustedes los pianistas lo único que saben tocar es para Elisa. Pero bueno, en parte tiene razón, pero tampoco es la pieza más sencillita que uno toca. Digamos, a veces uno toca, qué sé yo, el minué en sol mayor de Bach, algunas cositas chiquititas. Pero sí, digamos que el ABC para todo pianista, o incluso alguno que tenga una idea de música clásica, es para Elisa. Con la evolución del tiempo habrás conocido muchos pianistas a través de la presencia personal en algún concierto o verlos en algún video. ¿Quiénes te han impactado, quiénes te han gustado? Mira, te hago una breve crónica de cómo fui evolucionando. Yo después de esos cursitos empecé a tocar en la parroquia a los 16 años. Porque justo un día me presenté, entonces bueno, me permitieron, así que yo digo que en realidad mi verdadera formación musical y mi salto, así por decirlo, a trabajar en público fue a partir de tocar en misa, día de semana. Y bueno, y a partir de eso se armó todo un círculo de necesidades intelectuales de poder mejorar, conocer gente. En eso el padre Fur, que era un gran amante de la ópera, de la música orquestal y le encantaba la música litúrgica, muy culto y aparte muy exigente, él me incentivó mucho a estudiar. Así que me fue conectando con algunas personas. Por ejemplo, pude estudiar con un amigo de él, del seminario, canto gregoriano, con el padre Enrique Lombardi, un sacerdote platense muy conocido como músico a nivel argentino e internacional también. Después, en paralelo, dije, bueno, necesito leer más fluido música. Así que tomé un año entero, hice piano con María Esther Rifé, en clases particulares. Ese mismo año, bueno, ese mismo año que arranco piano con María Esther, arranca mi formación en paralelo en coro. Así que se juntó todo. Es como que todo lo que mamá me quiso hacer obligado, lo salió todo junto espontáneo. Gracias como siempre. Muchas gracias. Empecé en el año 93, piano y el coro del Colegio Nacional. Y junto con el coro del Colegio Nacional, otro camino intelectual que fue muy importantísimo en mi formación,
que fue integrar el coro del Banco Comercial, el Coral Encuentro, con el maestro Rubén Terrón. Sí. Y ahí empezar a brevar un poco en toda lo que era su formación musical traída de La Plata, de músicos muy prestigiosos como el padre Colabella, que era un gran músico y formador de músicos en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata. Así que es como que ahí a los 17 años se empezó a abrir esta posibilidad de empezar a contactar músicos. Luego fui a hacer un curso de órgano en Benito Juárez, que venía un equipo de liturgia, y ahí conocí al director y organista de la Basílica del Santísimo Sacramento, esa iglesia tan importante de Buenos Aires, un tipo formado en Europa, el padre José Bevilacqua, que fue mi primer maestro de órgano. Y así que digamos que en realidad lo del piano se fue dando no tan formalmente como órgano, digamos que órgano siempre me tiró más, porque es la formación de piano, pero órgano le incorporas manejo de registros, estética y pedalera, con lo cual es musicalmente mucho más rico. Y me permitió poder tocar, por ejemplo, de hecho toqué también en Buenos Aires en la Basílica del Santísimo Sacramento, toqué alguna vez en la Catedral de Bariloche, toqué en Uruguay, también hace 2 años en un viaje. Así que digamos que el tema de la formación, digamos que gracias a la iglesia y la carrera de organista es como que me pude ir conectando con gente de distintos ámbitos. Bien. Uno va a las iglesias y encuentra, según la edad de la iglesia, del edificio, encuentra joyas musicales, esos grandes órganos con tubos, ¿no? Sí. Son órganos eso, ¿no? Son órganos. Acá nosotros en la parroquia tenemos, que está todavía intacto dentro de todo, un armonio. Los armonios son de una tradición rusa y francesa, en la cual cuando se hacía costoso conseguir un órgano tubular, el armonio suplía con los registros el uso del órgano tubular. Así que bueno, era una cosa mucho más. Pero el que tenemos acá es un armonio muy importante, muy grande, y ese siempre digo que es el mejor entrenamiento para cualquier organista. O sea, tocar el armonio. En la provincia de Buenos Aires tenemos, bueno, yo de hecho fui varios años organista en Rauch, tiene un órgano muy importante. Toqué también en María Auxiliadora en Bahía Blanca, que tiene un órgano muy lindo italiano, traído por las hermanas salesianas. Hay en realidad en la provincia de Buenos Aires varios órganos tubulares importantes. Bueno, en Las Flores también que estuve tocando. Mar del Plata hay uno que lo han restaurado, en la catedral. Sí, en lo que es en la región hay poquititos. Bueno, y acá en Desarrollo tenemos uno que es en la Iglesia Reformada, que también alguna vez toqué hace un montón de años, cuando estaba otro hombre, también un gran organista, que era don Cornelio Textra. Un hombre, sí, un gran músico. Me acuerdo que un día me invitó a acompañarlo, a sentarme al lado de él para que viera cómo tocaba. Y era prodigioso ver cómo él estaba. Un hombre ya mayor en aquel entonces, estoy hablando hace 20 años, era prodigioso verlo, manejo de partitura en simultáneo, estaba prestando atención a lo que hacía la asamblea, el número de canto, manejando los registros, la pedal, todo en simultáneo, una cosa que yo... ¿Has estado en Europa? No, ese es mi deuda pendiente. Porque voy más allá del viaje turístico, hay iglesias que tienen también unos órganos. Mi sueño es la Catedral de Sevilla, es un órgano majestuosísimo. Bueno, de hecho cuando mi prima hermana se casó, habíamos organizado, pero bueno, se había complicado con la crisis del 2002, poder tocar en el órgano de la capilla de la Universidad Católica de la de Salamanca. Es una capilla muy antigua, de los tiempos de Carlos V, con un órgano antiguo también muy bonito. Así que bueno, ya estaba todo armado como para que fuera yo a tocar. Pero sí, digamos que Europa para mí tiene esa doble vertiente, ¿no? La parte de la música, poder incluso intensificar mi gusto por la música antigua, y también la parte intelectual. E ir a la tierra de los autores, de los grandes autores. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Poder sobre todo, como yo amo mucho, gracias al Gordo Terrón, se me despertó el gusto por la polifonía renacentista. Así que Tomás Luis de Victoria, que es como mi modelo intelectual y musical, está casualmente enterrado, ahora sí me acuerdo, si mal no recuerdo, en Ávila. Así que me encantaría. De hecho está el convento y el órgano que él usaba, que no lo puede tocar nadie, porque es una pieza así como una reliquia histórica, tiene 400 casi años de no estar tocado, porque quedó así, impecable. Yo decía, poder estar ahí, ¿no? en ese lugar. Y un día el tecladista, que es muy bueno, se convirtió en director de coro también, ¿no? Que es una etapa profesional difícil, si se quiere, muy difícil, ¿no? Digamos el de armonizar distintas voces. Todo se juntó, por eso te contaba, ¿no? Es como que la experiencia de coro a su vez me vinculó con otras personas. Acá en Tres Arroyos yo tuve mi primera maestra de canto lírico, que fue Nora Díaz Alonso. Ella había estudiado canto lírico acá y se recibió de profesora nacional de canto en el Thibaut Piazzini con Prudencia García Mansilla. Hay todo como un linaje en Tres Arroyos de cantantes líricos. Prudencia se había formado en Buenos Aires, se había cantado en el Teatro Colón.
Y ella viene luego con sus padres acá, hace el famoso Conservatorio Tibo Piazzini, hay varios egresados, de hecho todavía gente grande viva de esa época, y mi madre postiza me enseña a mí, o sea, lo que ella aprendió, incluso habiendo participado en Mar del Plata durante muchos años en compañías de ópera y zarzuela, al venirse a vivir acá, es el padre Fur el que me hace puente con ella, y yo con ella empiezo a profundizar más la parte de canto lírico. Y se junta luego, a la vuelta de la vida, en el año 96, José Sande le propone a Ana María Durante, yo estaba en ese entonces cantando en 4 coros, el municipal y el coral Encuentro con el Gordo Terrón, el coro de Costa Azul con Ana María Durante y el coro Club Español con Menester Rifé. Y en el año 96, que el Costa Azul encara el proyecto de la Misa Criolla, José Sande le dice a Ana María que lo más indicado sería que ella tuviera un ayudante de dirección y que la persona más adecuada era que fuera yo. Así que me pusieron en la enorme responsabilidad, con 20 años, de ser asistente de dirección. Y así que ese año en un concierto dirigí justo la primera obra, que fue una versión coral que había hecho Ana María de un número de zarzuela de Luisa Fernanda, El Caballero del Alto Plumero. Así que ahí fue mi debut como... ¿Y cómo fue la reacción interior de ese chico de 20 años ante semejante oportunidad? Unos nervios de novela. Y bueno, pues siempre he sido muy nervioso porque digamos que uno siempre nunca considera que está listo lo suficiente. Siempre está por mejorar, ¿no? Uno es un perfeccionista incansable, entonces como que la sensación de que siempre hay algo para ajustar queda pendiente. Pero ahí arrancó, ¿no?, mi primer ejercicio público de dirigir. Y luego, al poquito tiempo también, formé el coro en la parroquia. Retomé la tradición, la parroquia había tenido un coro muy importante, con Berta Reyes de Regot de directora, Nilda Petroni al órgano, y entonces un poco a la sombra de, como digo, es como que me tocó poder retomar ciertas tradiciones olvidadas o perdidas en el pueblo. Bueno, retomé y fundé el coro de la parroquia, y justo había señoras que habían cantado también en aquella época. Así que con eso mezclé poder hacer ópera, música clásica en Costa Azul, con hacer música sacra, o sea, los dos fuertes míos en la parroquia. Así que ahí arrancó mi trayectoria de director. Y esa cercanía, digamos, permanente entre el coro, el órgano y la parroquia, te dio también alguna afición por estudiar y aprender la liturgia, ¿no? Sí, la liturgia cristiana. Por supuesto, digamos que en eso el padre Fur me hizo estudiar con textos de sus propios maestros del seminario, haciéndome tomar conciencia de que el hecho de cuando uno es músico, sea para el mundo de la ópera o sea para la música sacra, uno debe conocer las reglas básicas que rige cada disciplina. Esto es, por ejemplo, uno dice, para cantar un área de ópera o para hacer un arreglo, bueno, lo que sea, tengo que saber. Si voy a hacer un arreglo de una pieza extranjera, conocer el idioma. ¿Cuál es la idiosincrasia de ese idioma? ¿En qué contexto histórico se escribe esa música? Porque hay estilos. Luego entender al compositor en su aspecto psicológico, en su contexto histórico, filosófico, qué es lo que piensa ese músico, si esa música es para recrear el espíritu o es un espíritu atormentado, entonces la música es la expresión de una psicología atormentada. Y bueno, y en el caso de la música liturgia, conocer obviamente la índole del instrumento, conocer algo de teología, de liturgia, latín, todo, o sea, en cada cosa en la que me he dedicado he tenido la oportunidad de poder abrevar y verme encarrilado por estas sugerencias, ¿no? De decir, bueno, tenés que marchar por este lado, y ahí se abre un abanico en donde la riqueza de la interpretación es amplísima y es un desafío permanente, porque digamos que la música no se agotó en una interpretación, sino que todo el tiempo surgen investigaciones nuevas que enriquecen la biografía del compositor, y al enriquecer la biografía del compositor me obligan a mí a repensar cómo se interpreta esa obra, cómo se aborda. Por eso digo, sea de órganos, sea de piano, sea cantada, ¿no? Ese joven aventajado, talentoso, de 20 años que llegó a esa responsabilidad tan importante que mencionábamos,